que tienen como cometido proveer insumos para una discusión a nivel de la enseñanza pública sobre qué se debe incorporar, ya sean los fundamentos como en la metodología, para preparar a los estudiantes para la realidad de los próximos años en este sentido. El ciclo es promovido por la Administración Nacional de Educación Pública junto al Centro Interdisciplinario en Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático CICADA. Las exposiciones estarán a cargo de expertos de la Universidad de la República, del Programa de Apoyo a las Ciencias Básicas PEDESIVA y de integrantes de CICADA. Aprovechamos la ocasión para agradecer la presencia en la sala de la senadora Graciela Bianchi, actual vicepresidencia de la República en ejercicio, también del consejero del Consejo Directivo Central, Julián Mazzoni, y además nos acompañan miembros de la ATD de primaria y de secundaria, integrantes del PIT-CNT y el expresidente de la ANEP, Wilson Neto. Y enviamos también un agradecimiento especial a quienes nos siguen a través del canal. En la mesa principal nos acompaña la consejera del Consejo Directivo Central de la ANEP, Daisy Iglesias, quien ha sido la promotora de esta actividad, y también el presidente de la ANEP, Robert Silva. A su lado se encuentran los dos protagonistas de la primera ponencia que compartiremos, los doctores Álvaro Cabana y Guillermo Monsecchi, quienes expondrán acerca de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial, definiciones posibles, orígenes, evolución histórica, especialmente en la segunda mitad del siglo XX y primera mitad del siglo XXI, y su impacto. Para quienes nos siguen por YouTube, queremos contarles que pueden escribir sus preguntas para los expositores en el sector de comentarios, y para quienes se encuentran en la sala pueden hacérnoslas llegar por escrito. Luego de las ponencias las compartiremos con ellos para que puedan responder a sus inquietudes. Ahora invitamos a la consejera Daisy Iglesias para que nos acompañe con unas palabras de bienvenida. Buenas noches. Bueno, el agradecimiento por la presencia a la señora vicepresidenta en funciones, doctora Graciela Bianchi, también a los miembros de CICADA que están presentes, a todos y cada uno que además serán expositores. Debo decirles que sobre 18:30 tenía interés en participar. También vamos a contar gratamente con la presencia de la señora intendenta de Montevideo. Y bueno, en primer lugar decirles cómo surgió esta idea. La idea surgió justamente en el despacho de la intendenta Carolina, cuando en una entrevista por temas vinculados a ANEP estaba presente el doctor Monsecchi y allí estábamos nosotros hablando de un tema, se va a sonreír el presidente del CODICEN, de las competencias. Yo estaba explicando mi visión sobre las competencias y bueno, y allí señalé la importancia de la formación para el mundo de trabajo acorde a los lineamientos futuros. E inmediatamente establecimos una coordinación, de hecho, con Monsecchi, quien dijo, pero si yo trabajo en eso. Y se puso gentilmente a disposición de la ANEP. Debo decir que me han informado, doctor, que usted es un colaborador total con la educación pública, incluso en sus andanzas por las comisiones de fomento de alguna escuela de Montevideo, que además cumplía fielmente todas las indicaciones de la señora maestra directora. Le mandan saludos desde esa institución a usted. ¿Y por qué otra vía surgió? En un programa periodístico con el Nogueira y Lucich en Radio Carve, yo fui a exponer sobre otra actividad que se realizó aquí, donde uno de los expositores fue el secretario de la Comisión de Empleo del PIT-CNT, que hoy tenemos la suerte que nos acompañe, por allá está Fernando, y me dijeron, pero usted habla del futuro, la educación y el mundo del trabajo en el futuro, me dijo el periodista Lucich, y no habla de la inteligencia artificial. Y le dije, no hablo porque ignoro totalmente. A partir de allí, de conjugar esas dos iniciativas, fue que surgió, creo que este ciclo de
conferencias, de charlas de divulgación que nos van a enriquecer a todos, que va a ser uno de los jalones que la ANEP tenga en su trabajo con tan destacado grupo de investigadores y doctores, porque ya me tomé el trabajo de presentarle a la TD de secundaria, a la TD de primaria, porque es muy importante los vínculos, y junto con los vínculos lo que tiene que ver con sumar esfuerzos por la educación pública. Dicho esto, saludamos la presencia de la señora Intendenta, como lo habíamos anunciado. ¿Cómo estás, Carolina? Un gusto recibirte, un placer. Dicho esto, sin más, y también dejando abierta la puerta, que sé que SICADA tiene interés en ello, y también la universidad, de la posibilidad de desarrollar proyectos y trabajos directos con nuestros estudiantes. Por allá hay una profesora fantástica de ingeniería que tiene un don como para vincularse con los jóvenes, y por tanto yo espero que a partir de esto sea de enriquecimiento colectivo, de prospectiva para pensar el futuro, porque no hay educación sin prospectiva y no hay educación si no se atiende a ese mundo tan complejo que es también el mundo del trabajo, en la mira y en la perspectiva, y espero que se puedan desarrollar, como me lo habían planteado también, actividades de investigación e intercambio con nuestros estudiantes. En definitiva, creo que ninguna instancia vale por sí misma, sino que vale por lo que ella puede anunciar hacia el futuro. Así que muchas gracias por la presencia, y esperemos que el ciclo de charlas sea seguido con la avidez que me dicen lo estaban siguiendo muchos colegas de formación docente e incluso grupos de algunos institutos de formación del Uruguay, además de maestros y profesores en general. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Muchas gracias, consejera. Saludamos la presencia de la Intendenta de Montevideo, Carolina Cose, con nosotros. Y a continuación le damos la palabra al presidente de la ANEP, Robert Silva. Muy brevemente, señora vicepresidenta en ejercicio, un gusto recibirla acá, estimada Graciela Bianchi, señora Intendenta, Carolina Cose, un gusto recibirlo, los colegas de Codicen, todos los colegas que están aquí, los ponentes. Sin duda lo que decía Daisy ha sido así, se enmarca dentro de un trabajo de generación de nuevos espacios donde la educación dialogue con otros actores que tiene que tener estrecha vinculación. Nosotros hemos tenido un trabajo muy bueno, y el Codicen lo sabe, de mayores vínculos con la Universidad de la República, en lo que hace en ese objetivo que hace tanto tiempo la ANEP lleva adelante y tenemos que seguir avanzando y mejorando, que es estar tras la trayectoria de nuestros estudiantes. Y cuando ellos salen del sistema educativo formal obligatorio, acompañarlos en ese proceso hacia lo terciario o universitario. Y en ese marco estamos, y esta actividad se enmarca además abordando una temática que para nosotros es muy importante. Primero porque la abordamos desde una alianza estratégica que tenemos con Ceibal, en donde estamos, por ejemplo, iniciando la formación de 10.000 jóvenes de educación secundaria en ciencias de la computación, donde parte tiene que ver con la programación, parte tiene que ver con la ciencia de datos, parte con la inteligencia artificial, y que además con la posibilidad de entregarle computadoras, que nos parece que, para aquellos que lo requieran, que nos parece que es algo significativo y necesario. Esa actividad de complementación, de generación de conocimiento, de investigación que Daisy decía y que lo planteó en la sesión de Codicen como algo a avanzar y mejorar, nos parece que es muy bueno y necesario. Y además nos parece que es bueno y necesario lo que dije, esa complementariedad, ese esfuerzo, eso ponernos a trabajar todos juntos por generar mayores oportunidades para nuestras comunidades educativas, pero también para la razón de ser del sistema educativo, que son los estudiantes. Hoy ustedes saben que el Uruguay, que América Latina por primera vez fue sede
de este evento internacional de UNESCO, en donde se presentó un informe del estado de la educación a nivel mundial con foco en tecnología. Y justamente lo que nos muestra este informe, lo que los uruguayos ya sabemos por todo el proceso que hemos tenido de hace tanto tiempo vinculado con la mediación de la educación a través de la tecnología y particularmente a partir del 2007 con la creación del Plan Ceibal y toda la evolución que ha venido teniendo. Nos muestra que tenemos muchas posibilidades de tener mejores cosas para la educación, de formar más a nuestros estudiantes, de tener más posibilidades, pero que también, lo que aprendimos en pandemia, la tecnología puede generar mayores brechas, la tecnología puede generar mayor inequidad, la tecnología puede generar dificultades en los aprendizajes, como también lo hemos podido comprobar incluso en tiempos de pandemia que nos tocó vivir. Entonces, por lo tanto, vaya si nosotros tenemos un desafío como sistema educativo y buscar en esos desafíos que tenemos aliados estratégicos, personas que están en el quehacer de temáticas tan importantes como esta, creo que es hasta una razón de supervivencia. Así que el agradecimiento a quienes hoy están aquí y van a ser ponentes, el agradecimiento a quienes nos están siguiendo y un pedido: seamos todos multiplicadores de este tipo de instancias, de diálogo, de participación, de generación de alianzas, de estrechar vínculos, porque en definitiva, cuando estas cosas suceden, quien gana es la educación. Y si gana la educación, como lo decimos tantas veces en nuestras sesiones de Codicen, en el acuerdo o en las diferencias que podamos tener, gana el país. Así que en esta ruta tenemos que seguir juntos. Muchas gracias y seguimos adelante. Muchas gracias, presidente. Antes de comenzar con las ponencias, vamos a compartir algunos datos de la trayectoria de los protagonistas de esta jornada. Álvaro Cabana es doctor en Ciencias Biológicas por el PDCIVA, docente del programa Ciencia de Datos y Psicometría e investigador del Centro de Investigación Básica de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Trabaja en la intersección entre ciencia de datos y las ciencias cognitivas. Guillermo Monsecchi es doctor en Informática por el PDCIVA y la Universidad París-Ouest. Además, se desempeña como profesor adjunto del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Es investigador grado 3 del PDCIVA Informática e integrante del Grupo de Procesamiento del Lenguaje Natural del Instituto de Computación. Bueno, les damos nuevamente la bienvenida. Recordamos a la gente que está mirándonos por YouTube que pueden hacernos llegar sus preguntas en la sección comentarios y adelante a los doctores. Bueno. Ahora sí, bien. Bueno, estoy horrible de nervioso. Para nosotros, estamos acostumbrados a dar clases, todos los que estamos en este seminario estamos acostumbrados a clases, la mayoría damos clases hace muchos años, pero uno no deja de ponerse nervioso cada vez que empieza una charla o una clase. Y en este caso en particular, también, no solo por la alegría y la responsabilidad en sí, sino por pensar que hay una cantidad de gente mirándonos y encima con el golpe bajo de saludo de la escuela, que uno no... Es difícil gestionarlo, pero bueno, arrancaremos con eso. Arrancaremos a hacer lo que vinimos a hacer, que es intentar contarles un poco de qué se trata todo este asunto de la inteligencia artificial, de lo que todo el mundo está hablando, y desde un enfoque multidisciplinario. Pero voy a empezar por contarles un poco quiénes somos, quiénes estamos armando esto. El CICADA es un centro interdisciplinario de la Universidad de la República que se formó en el año 2021 como centro interdisciplinario, es decir, como la conjunción de institutos de diferentes y de investigadores de diferentes facultades dentro de la Universidad de la República, a partir de una experiencia, además de construcción colectiva, que ya arrancó, que veníamos trabajando desde hace unos cuantos años entre varios de nosotros, en 2019 proponiendo una maestría destinada a la ciencia de datos y al aprendizaje automático en la Facultad de Ingeniería, donde empezamos a juntarnos gente que veíamos que hacíamos cosas parecidas en diferentes áreas, gente del Instituto de Ingeniería Eléctrica, gente del Instituto de Matemática, gente del Instituto de Computación.
y que empezamos a hablar en conjunto de, bueno, ¿por qué no hacemos una maestría donde aportemos nuestras diferentes visiones y aprovechemos además la oportunidad para complementarlas e integrarlas? Esto es una cosa que está pasando en el mundo, es decir, en el mundo diferentes áreas empiezan a repetirse cosas. Y bueno, esa maestría hace poco tuvo su primer egresado, lo cual nos pone muy contentos. Llevó todo un proceso construirla porque fue un proceso de integración entre nosotros muy relevante para nosotros. En el 2020, con el COVID, muchos de esos investigadores nos pusimos a trabajar en ver cómo aportar desde la Universidad de la República en el tema de la pandemia, y eso nos permitió, además, en esa conversación, integrar a otras personas desde fuera de la Facultad de Ingeniería, visto desde el grupo de Ingeniería, ¿no? Que también estaba haciendo otras cosas. Álvaro es doctor en biología, pero había médicos y había gente que estudiaba la epidemia, no sé cómo se llaman los epidemiólogos, una cantidad de gente. Que también empezamos a ver que hacían cosas conjuntas, que hacían cosas parecidas y que usaban herramientas parecidas y que aportaban visiones. Y ahí en ese proceso descubrimos también que juntos hacíamos mejor las cosas. Y empezábamos a trabajar interdisciplinariamente y las cosas salían mejor y los aportes desde cada uno salían mejor. Eso nos llevó a construir, a partir de un llamado para centros interdisciplinarios que hace la Universidad de la República, hace centros interdisciplinarios para fomentar este tipo de cosas, ¿no? Que diferentes facultades o institutos se junten, y presentamos este Centro Interdisciplinario en Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático, que es esencialmente gente que desde diferentes enfoques hace enseñanza, investigación y extensión, lo que hacemos en la Universidad de la República, pero desde una visión interdisciplinaria, pensado para compartir. Seguimos haciendo lo que todos estábamos haciendo, pero además apostamos a compartir. Y a partir de nuestra experiencia construimos 6 líneas que tienen que ver con cómo buscar razones para colaborar. Así como el COVID había sido una razón obvia para colaborar, porque había un objetivo claro, ¿qué otras cosas podíamos, o en qué otras áreas podíamos trabajar y colaborar? Y bueno, esas son las 4 líneas, ¿no? Toda la dinámica de poblaciones y comunidades, la parte de neurociencia y lenguaje natural, que es lo que hacemos con Álvaro, la parte de señales e imágenes científicas, por ahí anda Fefo, que aprovecho para decirle feliz cumpleaños. En población y comunidades trabajan los epidemiólogos con los matemáticos, y una cosa muy transversal a todos, que es el tema de ética, sesgo y discriminación, que es todo un tema que va a aparecer en esta serie de charlas también, anda Lorena por ahí. A partir de ese trabajo, una de las cosas que han ido surgiendo es, bueno, es el CICADA, esa que está ahí es la directora del CICADA hoy, que es Paola Vermolen, que es la directora además del Instituto de Matemática de la Facultad, primera mujer en ese rol. Ahí están los datos por si quieren contactarnos y si quieren hacer cosas, pero una de las cosas que queremos hacer en CICADA es trabajar en conjunto. Y acá aparece todo este tema de la inteligencia artificial, que se pone toda de moda, y nosotros decimos, bueno, todos los que estamos en CICADA, todos, trabajábamos en inteligencia artificial antes de que fuera cool, digamos, ¿no? En diferentes áreas, y a veces con ese nombre, a veces no. Bueno, buscar transmitir, y ahí surge esta conversación que tuvimos con Daisy, que empezó diciendo, bueno, queremos ver este tema, nos interesa desarrollarlo, y dijimos, mirá, nosotros tenemos este grupo, capaz que desde ahí podemos aportar. Y surge esta idea de hacer este ciclo. Todo empezó como, bueno, ¿por qué no das una charla? Y dijimos, pero vamos a pensarlo un poco más, vamos a pensarlo como un ciclo, vamos a pensar con una serie de charlas cuyo objetivo, que tienen 2 o 3 objetivos, pero tienen algo en común. Nosotros acá no venimos a decir la posta, porque no hay posta acá. La inteligencia artificial es un tema muy grande, vamos a tratar de hablar un poco de eso, con diferentes visiones, con diferentes enfoques y muy nuevo. Y cómo incorporar la inteligencia artificial en la educación es una discusión súper rica de la que nadie tiene la posta en el mundo. Entonces, lo que nosotros buscamos acá es, primero que nada, hablar de los conceptos principales de los que se trata la inteligencia artificial, ¿sí? Pensar, y es en lo que muchos nos han transmitido, en cómo
aplicar este tipo de conocimientos para la educación a través de herramientas o de posibilidades diferentes, pero también, y esto para nosotros como docentes de la universidad también es muy importante, pero también pensando en la sociedad hacia adelante, en qué cosas tienen que aprender los estudiantes en los diferentes niveles de educación, primaria, secundaria, terciaria, hacia este mundo. ¿Qué conocimientos hay que tener? Hay que cambiar lo que aprendemos de matemática, hay que cambiar lo que aprendemos de ciencias, y por supuesto que no venimos acá con una respuesta. Lo que buscamos hacer, y creo que está escrito en el objetivo principal, y esto me parece importante destacarlo, proveer insumos para una discusión. Es decir, nuestro deseo es que esto sirva para abrir una discusión que la tiene que dar la educación pública. No venimos acá a transmitir la super receta porque no la sabemos. Nosotros lo que somos investigadores que hacemos cosas, que hemos aprendido mucho, porque hace muchos años que estamos, pero no pretendemos tener la posta en esto. Bueno, y la idea es dar este ciclo de charlas, que bueno, es esta introducción de hoy. Después viene Javier, que anda por ahí, hablando de los fundamentos computacionales de la inteligencia artificial, qué es la computación, más allá de lo que entendemos como tecnología. Después vienen Paola y Marce Fiori, que son investigadores del Instituto de Matemática, hablando de los fundamentos matemáticos de la inteligencia artificial. Luego hablar de aplicaciones de la inteligencia artificial, y ahí van a venir Fefo Lecumberri y Maine Fariello, que hoy no está porque anda de paseo por Italia. No, está en un congreso. Que habla de aplicaciones de la inteligencia artificial, cosas que se están haciendo, reconocimiento de imágenes, un montón de cosas. Luego vienen Ayala Rosá y Luis Chiruso, que son del grupo de procesamiento de lenguaje natural, que van a hablar acá van a hablar de ChatGPT. Hoy también, de todo lo que son los modelos de lenguaje y todo lo que hay atrás de ChatGPT y todas estas cosas. Y para terminar, Lorena Echeverri, que anda por ahí, que va a hablar de los desafíos éticos de la inteligencia artificial, que habiendo entendido toda la cantidad de ventajas que tiene eso, también hay que entender la cantidad de riesgos y de las consideraciones que hay que tener, que son muy relevantes. Y bueno, y ese es un poco de lo que se trata, ¿está? Ahora sí, habiendo presentado esto, vamos a pasar a la presentación en sí, que esperemos que les guste. Déjenme que tengo que cambiar acá. Estamos bien. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Ahí está. Ay, ¿qué pasó? Acá, presentación, ¿no? No, ¿dónde? Bueno, ahora sí, arrancamos con esto. La primera, lo que quisimos hacer en esta primera charla es hablar de qué es la inteligencia artificial. ¿Tá? Pues todo el mundo habla de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se ha transformado en lo que se llama una buzzword, una palabra de esas que todo el mundo la dice y nadie sabe muy bien de qué se trata, en los contextos más diversos, todo es inteligencia artificial. Y lamento decirles que tampoco hay una definición muy directa de inteligencia artificial, o sea que encima tenemos un problema, porque además encima tenemos visiones muy diferentes. Acá él cree que el cerebro lo estamos separando, yo no creo que no, yo creo que son todas computadoras y no terminamos de ponernos de acuerdo. Además, cuando estábamos armando esta presentación, le digo, me encanta hacer una presentación en esta edición. No, dice, a mí no me gusta nada, vamos a partirla en dos. Porque cree en la inteligencia, Álvaro, porque es biólogo. Yo soy informático, entonces yo creo en la computadora, digo. No, pero cuando hablamos de inteligencia artificial, me quedo cortado,
no es un tema nuevo para el mundo, ¿no? El monstruo de bronce de la izquierda es Talos, que era en la mitología griega era un gigante de bronce que protegía Creta, ¿da?, de las invasiones, y daba vuelta 3 veces al día protegiendo a Creta. Zeus se lo había dado para que los defendiera. Era un gigante de bronce que andaba por ahí matando gente. Y a la derecha, esto es siglo 1200, por ahí, perdón, ahí me quedó cortado, pero es un golem, una figura de la tradición judía, de que había hay muchos golems en la historia de la tradición judía, pero en el caso particular hay uno muy famoso que es el golem de Praga, que era un rabino que estaba en Praga, que había construido a partir de barro una figura que la mandaba a hacer cosas. No era muy inteligente, parece, el golem. Un día lo mandaron a sacar, y entendía medio literalmente las cosas, lo mandaron a sacar agua del río, y fue y sacó toda el agua del río y provocó una inundación, cosas así. Pero andaba solo, digamos. Es una figura parecida a un ser humano. Y por ahí vamos rumbeando. La inteligencia artificial empieza a aparecer acá el concepto de parecido a un ser humano. ¿Tá? Y a lo largo de la historia se sigue avanzando en emular cosas que hacen los seres humanos. ¿Tá? Blas Pascal hace la primera calculadora, pero además la filosofía empieza a reflexionar sobre qué quiere decir pensar, qué quiere decir hacer cosas que un humano hace, hasta dónde llega el razonamiento. Por ejemplo, Hobbes decía en el Leviatán, pensar es calcular, cosa bastante discutible, ¿no? Digamos, y hay toda una discusión que va a lo largo del mundo, de la historia avanzando en esta dirección. Llega un momento bastante interesante, importante, que es la figura de ese señor que se llama Alan Turing. Alan Turing era un matemático que en 1936, era matemático, no era un informático, porque no había informáticos, y ahí en ese momento computador quería decir una persona que hacía cuentas, digamos, ¿no? Pero Turing en 1936 dice, así muestra una forma de calcular que podríamos decir que es en la que se basan todas las computadoras actuales, pero un modelo matemático de qué es el cómputo, de qué es computar algo, cómo se hacen las cuentas, qué quiere decir que yo haga un algoritmo. Es la primera vez que se formaliza una idea que venía de Eratóstenes, digamos, ¿no? De que un algoritmo, y él lo formaliza en un modelo computacional que es el que se usa hasta el día de hoy para las computadoras. Formalmente es lo que hay. Javier les va a hablar con mucho más detalle la semana que viene. ¿Tá? Pero una de las cosas que además aparece con ese artículo, o rodeando ese artículo y algunas otras investigaciones que hacen al mismo tiempo, es esto que se llama la tesis de Turing-Schur, que dice, lo que nosotros entendemos como computar es esto que hacen las computadoras. ¿Tá? Lo cual es fuerte, porque quiere decir que si todo lo que hago es computar, como decía Hobbes, una computadora va a poder reproducir todo lo que hace. ¿Tá? Y esa es toda una discusión muy, muy importante, ¿verdad? Pero además, y eso lo hace Turing en 1936. Turing es el de ¿alguno vio la película El Código Enigma? Es el que, ¿no? El juego de la imitación. El que ayuda a descifrar el código de los nazis, digamos, ¿no? Eso pasa en 1936, pasan otro montón de cosas al mismo tiempo. Shannon trabaja en la teoría de la comunicación, introduce la teoría de la comunicación, entonces sienta la base de lo que hoy es toda la Internet, digamos, toda la red de comunicación. Se avanza en la robótica, se avanza en una cantidad de cosas, se avanza en modelar a imagen y semejanza del cerebro, dicen que cómo computar eficientemente. Hay una cantidad de cosas que pasan. Pero hay un artículo especialmente importante de este mismo Alan Turing, el mismo que había hecho esto 14 años después. Empieza un artículo, escribe un paper que se llama
acuerdo cómo se llama, pero que empieza diciendo, propongo considerar la pregunta, ¿pueden las máquinas pensar? Y cualquier artículo que empiece, propongo considerar la pregunta, ¿pueden las máquinas pensar? Lo más probable es que sea un reverendo disparate, digamos, o estamos hablando de un artículo histórico. Bueno, esto fue un artículo histórico, porque ahí Alan Turing plantea una posible definición de lo que quiere decir inteligencia artificial. ¿Cómo una máquina podemos decir que es inteligente? Es una propuesta que hace Turing, no es la única, pero fija una referencia muy importante y propone lo que se llama el test de Turing. El test de Turing lo que dice es, yo pongo una pared, acá del otro lado hay una computadora con la que del otro lado hay una computadora o un ser humano, me comunico con él con una computadora, por texto, digamos, y si yo no puedo distinguir si del otro lado tengo una computadora o un ser humano, ¿tá? Entonces habremos logrado la inteligencia artificial. ¿Tá? Discutible, pero y hace toda una discusión en ese artículo muy interesante de los problemas que tiene, de cómo los podría superar. Es un artículo excelentemente bien escrito, además. Pero fija una forma de entender la inteligencia artificial y fija una cantidad de criterios, como esa noción de indistinguible de una computadora que es indistinguible del ser humano si yo no lo veo. Y si están pensando en ChatGPT y todo este tipo de cosas, viene por ahí, ¿no? Entonces esto como que fija para dónde arrancar y a partir de ahí empieza todo un estudio vinculado a la computación y a todos estos avances, que hay un avance en la historia a partir de ese momento de muchas cosas que apuntan a la inteligencia artificial en este sentido. Pero tampoco es claro cuál es la definición hay diferentes versiones de qué quiere decir inteligencia artificial y este cuadro más o menos la resume. Este cuadro es de un libro que se llama Inteligencia Artificial, una aproximación moderna, que es como un clásico de la inteligencia artificial, es como un libro de referencia de Russell y Norby, y que plantea, bueno, en la columna, y que plantea que hay diferentes formas de acercarse a esto. ¿Tá? Decime si me estoy demorando mucho, ¿no? Lo que está de la izquierda son definiciones que dicen, bueno, tenemos sistemas que quieren comportarse como los humanos. Esa es una línea de investigación. ¿Tá? Sistemas que piensan como humanos, ¿tá? Definiciones que consideran la inteligencia artificial como que piensan como humanos. Entonces dice, el nuevo esfuerzo de hacer computadoras que piensen, máquinas con mentes, en el sentido más literal posible. O la automatización de actividades que asociamos con el pensamiento humano, actividades como la toma de decisiones, la resolución de problemas o el aprendizaje. ¿Tá? Pero también tenemos sistemas que actúan como humanos. Fíjense que acá no tratan de pensar como un ser humano, sino que no lo podemos distinguir, digamos, que en su acción. O sea, y hay una definición de Kurzweil que es el arte de crear máquinas que hacen funciones que requieren inteligencia cuando las hace la gente. Y esta es la que más me gusta a mí, el estudio de hacer computadoras que hagan cosas que en este momento la gente hace mejor. Y en ese momento está bueno porque la inteligencia artificial es como un blanco móvil, digamos. Hoy nadie considera inteligencia artificial a una calculadora. Pero yo no sé hacer una raíz de 2 con papel. Pero lo tenemos tan incorporado que no lo consideramos inteligente. Inteligente es lo que pensamos que antes no se podía hacer. Pero también hay una segunda columna, una segunda serie de definiciones vinculada a sistemas que piensan racionalmente y donde racionalmente no está asociado a lo humano. O sea, estas definiciones se despegan de lo humano, dicen, bueno, son racionales, hacen cosas vinculadas al razonamiento, ¿tá? Aunque no lo hagan como un humano. Entonces estas definiciones hablan de el estudio de las facultades mentales a través del uso de modelos computacionales, el estudio de computaciones que permiten percibir, razonar y actuar, o que actúan racionalmente
como esta que dice, bueno, la inteligencia artificial tiene que ver con el comportamiento inteligente en los artefactos. Empieza a parecer una cosa medio circular que a él le interesa y a mí no, que es, ¿qué quiere decir inteligente? Pero eso no me voy a meter porque a mí no me interesa. Acá hay otra definición que me parece interesante, que la vi en un evento. Greg Corrado es uno es un investigador de Google Brain, creo, que es un resumen bastante incompleto, pero me parece bastante interesante. La inteligencia artificial, y es cómo se combina esto con cosas como la robótica, o como el aprendizaje automático, que es otra cosa, digamos. La inteligencia artificial son máquinas inteligentes, no me importa qué quiere decir inteligente, elijan la definición que ustedes quieran. La robótica son máquinas que se mueven, y el aprendizaje automático son máquinas que aprenden, máquinas que cuanto más información tienen, mejor andan por su forma de funcionar. ¿Tá? Y voy a dar 3 ejemplitos de esto, de éxitos en este tipo de cosas y cómo se engancha. Bueno, uno de los ejemplos que fue bastante revolucionario en su momento fue Deep Blue. Deep Blue era una computadora que fue la primera computadora que le ganó un partido al campeón mundial de ajedrez. Que me aleje del micrófono, me dice. Que le ganó a Kasparov. Deep Blue estaba, ahí lo ven, era una inteligencia artificial porque jugar al ajedrez parece ser una cosa de ser humano, ¿no? Ya hoy está más discutible eso, pero no aprendía, simplemente tenía una cantidad de reglas escritas y una capacidad de cómputo descomunal que le permitía probar todas las formas, no tenía un aprendizaje a partir de experiencia. Ahora vamos a ver un poquito. Eso es en el 96. Ahí me quedó mal, esto no es 96, esto es 2016, si no me equivoco. En el 2016 aparece la primera computadora que le gana al Go, al campeón mundial de Go. El Go, no sé si lo ubican, es el juego que es una cuadrícula de 19×19 donde uno pone piedritas blancas y negras y cada vez que uno rodea las piedras se queda con las de adentro. Para que se hagan una idea, yo tutorié un proyecto de grado por allá por el año 2003 que se puso a estudiar este tema del Go y por supuesto como primera parte de eso empezó por estudiar el estado del arte. En ese momento, en el 2003, cuando ya en el 96 le habían ganado al ajedrez, no había ninguna computadora que pudiera ganarle a ningún jugador profesional de Go. Solo le podían ganar a los más amateurs, porque el Go es un juego muchísimo más difícil porque exige pensar mucho más abierto que con la serie de reglas. Porque es un tablero grande, uno puede poner las piedras. Yo no puedo jugar al Go, no sé por dónde agarrar, poner la piedra ahí. Hay que ser demasiado inteligente para jugar al Go y le supera ampliamente. A la computadora también. Y si a mí me preguntaban cuándo le va a ganar una computadora al Go, a mí y a cualquiera de los que estaban en la vuelta con eso, decía dentro de 50 años. 50 años. Pero no, en el año 2016, y utilizando métodos de aprendizaje automático, o sea, aprendiendo de ver cómo se jugaban partidas, ¿tá? Ejemplos de partidas, y utilizando métodos de aprendizaje que no son, y eso lo van a ver con Paola y con Marcelo, tampoco son tan nuevos, son modelos matemáticos bastante viejos, muchos de ellos, pero con una capacidad de cómputo grande. Termina ganándole al campeón. Hay un documental en Netflix sobre esta partida que les recomiendo verla, no me acuerdo cómo se llama, de cómo es la partida y de cómo juegan y del desconcierto del campeón mundial, digamos, no podía creer cómo le ganó. Pero encima de eso, después, hay una versión, ¿vieron que dice AlphaGo y AlphaGo 0? AlphaGo 0 es un paso más todavía, porque es otra versión que ni siquiera aprende de los ejemplos, sino que aprende jugando sola partidas contra sí mismo. ¿Tá? Eso se llama aprendizaje por refuerzo. Y a la computadora esa que le había ganado, la destroza AlphaGo 0. O sea, estamos en un nivel en el cual ya es absolutamente imposible siquiera acercarse a jugarle un partido de Go a estos bichitos. Así está el estado de este tipo de cosas. Otro ejemplo
que tuvo mucho impacto de inteligencia artificial en estos años fue los traductores automáticos. Los traductores automáticos, el problema de la traducción automática es el problema más viejo del procesamiento del lenguaje natural, fue el primero que se empezó a investigar por allá por los años 50, intentando traducir del ruso al inglés, por razones que son bastante claras, estábamos en plena Guerra Fría, y no andaban ni para atrás. El sistema de traducción automática no andaba. Empezaron a mejorar, obviamente. Esa traducción de un texto en chino lo saqué de un curso que damos, del curso de procesamiento del lenguaje natural, que lo venimos dando del año 2006. Entonces me fui a buscar las slides que mostraba un ejemplo de traducción de ese momento, de un texto en chino. Y es una traducción, no se entiende mucho, no es buena la traducción. ¿Tá? Esto era 2006. ¿Qué tenía con el 196? Era 2006. ¿Tá? Esta es la traducción que probé ahora para hacer esta presentación. Esta traducción es perfecta. O sea, no sé si es perfecta como traducción, porque no hablo chino, pero tiene pinta de ser una cosa muy clara. Pero además, ese texto traducido lo pasé al español y es la traducción, por lo menos del inglés al español, es perfecta. Es decir, pasamos un problema donde era en 2006 complejo, o más o menos, a una cosa que anda. O sea, efectivamente estamos ante un momento de enormes cambios. La pregunta que queda ahí, y bueno, por supuesto, ChatGPT, ¿no? Que es lo que está de moda, al cual ChatGPT ha sido toda una innovación en una cantidad de cosas. Una de ellas es que es fácil de usar, entonces ha permitido llegar a una cantidad de gente a hacer pruebas en este tipo de cosas. Si Juan tiene 3 galletitas y María viene y le come 2, ¿cuántas le quedan? Si Juan tiene 3 galletitas, a Juan le quedaría una galletita, me contesta bien. ¿Cómo lo sabes? Y me presenta un razonamiento que está muy bien. Bueno, todo este razonamiento no es un razonamiento, es predecir la siguiente palabra, y eso es algo de lo que van a hablar en alguna charla, vamos a hablar también en alguna charla subsiguiente. La pregunta que aparece acá es, ¿hemos llegado ¿alcanzamos la inteligencia artificial? No. Cuando uno empieza creo que no. Cuando uno empieza a apretar estas cosas, cuando tienen que razonar en serio, se les complica, digamos. Y esto que estoy diciendo ya es discutible. Hay gente que dice que no, que estamos mucho mejor que lo que yo estoy diciendo. Pero hay una serie de desafíos enormes. Pero lo que sí hay es, y esto no es lo mismo que confundir a alguien con una computadora, digamos, ¿no? O como decía un amigo, si te parece que esto es una inteligencia artificial, pedile que te lleve a los gurises a la escuela, ¿no? Es decir, realizamos tareas específicas, y esto es una discusión muy interesante, tareas muy específicas, aunque ChatGPT no es tan específico, digamos, orientadas a ciertas tareas y se ha llegado a ser muy bueno en algunas tareas. Y hasta por acá llego yo, pero Álvaro quiere hacerse preguntas, creo que un poco más difíciles que las que me hago yo. Veremos. Así se escucha. No, como si no compartimos este micrófono. Hola, ahora sí. Bueno, buenas tardes. Me dicen si se escucha bien el micrófono. Un poquito más. Más adelante. Más cerca, así. Ahí está, perfecto. Bueno, muchas gracias, por supuesto, a las autoridades de ANEP y a todo el equipo que haya hecho este encuentro posible y, por supuesto, el saludo a las autoridades nacionales presentes. Bueno, también agradezco a mis compañeros de CICADA que dejan entrar un biólogo que hace ciencias cognitivas a esta discusión sobre inteligencia artificial, sobre todo porque hablar de inteligencia artificial a mí me genera la inquietud de la parte artificial es clara, la parte de inteligencia no es tan fácil. ¿Qué es la inteligencia? Si hay inteligencia artificial, entonces también obviamente hay inteligencia natural, pero no se suele hablar mucho de este tema cuando hablamos de inteligencia artificial. También, a partir de lo último que mostraba Guillermo, me gustaría citar al libro de Juan Grompone,
Yo, hombre, tu computadora, que comienza, si mal no recuerdo, diciendo, este libro es obsoleto. Y algunas de las cosas que podemos llegar a decir hoy van a ser obsoletas ahora en un rato o mañana, ni que hablar el año que viene. Entonces también voy a empezar a hablar de lo que no es tan obsoleto, creo yo, que es la pregunta ¿qué es la inteligencia? Uno puede responderla de muchas formas, por ejemplo, buscando la definición de inteligencia en el diccionario de la Real Academia Española y nos habla de capacidad de resolver problemas, tener habilidades, destrezas y experiencia. Así que eso está en el menú de qué es la inteligencia. Si me pongo un poco más cínico y circular, digo que la inteligencia es lo que miden las pruebas de inteligencia. Y todos conocemos algunas. Esta salió recientemente de moda, se puso de moda, aunque tiene unos años. Son 3 preguntas. Un alfajor y un chicle cuestan $1.10. El alfajor cuesta $1 más que el chicle. ¿Cuánto cuesta el chicle? Y si uno responde medio rápido, probablemente responda mal, si me corrigen los ingenieros y matemáticos de la sala, pero el chicle sale 0,5, 5 centavos de dólar, y el alfajor 1,05, así que cumple las 2 condiciones. La otra es, 5 máquinas tardan 5 minutos en fabricar 5 aparatos, ¿cuánto tardan 100 máquinas en fabricar 100 aparatos? Y uno está tentado a decir 100, y no, son 5 minutos. Un camalotal cubre parte de un lago. Cada día el camalotal duplica su tamaño. Si tarda 48 días en cubrir todo el lago, ¿cuánto tarda en cubrir la mitad del lago? Les dejo el ejercicio, a mí me costó, pero si mal no, creo que la pasé, son 47 días. Pero entonces, ¿qué se esconde en este enunciado verbal? Bueno, 2 cosas. Hay que pensar con algo que no se puede poner en palabras. Uno manipula de alguna manera cosas en su cabeza y después las pone en palabras. El enunciado, los 3 enunciados son una forma de entender cuál es el problema. Pero no precisamos ponerlo en palabras. Hay formas de medir la inteligencia que no precisan palabras. En la parte de arriba hay una matriz de 3×3, ¿sí? Son 9 figuritas y falta una. Y abajo hay 8 figuritas candidatas. Hay una que es la que va ahí. ¿Por qué es la que va ahí? Bueno, pues uno puede detectar un patrón, darse cuenta que hay algo que se va repitiendo, y de alguna manera hay una que soluciona el puzzle. Pero podría igual ir cualquiera. Pero medimos si la persona responde con la que cumple la regla, detectó el patrón, entendió el problema, resolvió el puzzle. Eso es inteligencia. No digo que esté bien, digo que es lo que se usa, por lo menos en psicología, en ciencias cognitivas, que es lo que hago. Por ejemplo, eso no es verbal, tampoco es verbal este tipo de habilidades. Tomen la letra E y rótenla a 180 grados. ¿Qué queda? Invito al público a decir qué queda, qué imagen queda, qué se parece. Por ejemplo, a un número, ¿qué número es que queda? El número 3. Bien. ¿Cómo les apareció una E en su cabeza? ¿Vieron algo dando vuelta? Probablemente sí, alguna gente no, pero es algo que no interfiere con la habilidad lingüística. No precisamos el lenguaje para hacer esa operación. Es una operación de rotación mental. Así que la inteligencia tiene un componente de lenguaje y tiene un componente que no es de lenguaje. Y es más, hay muchos otros componentes de inteligencias. Habrán escuchado hablar de Gardner y su propuesta de múltiples inteligencias. Y hay inteligencias más lógico-matemáticas, como las que hablamos de los problemas de las máquinas y el camalotal. O otras que tienen que ver con cómo mover el cuerpo. Por ejemplo, Messi o Suárez son excelentes deportistas, no solo porque le pegan bien a la pelota o corren más o menos bien, sino porque toman decisiones muy complejas de cómo mover el cuerpo en milisegundos. Son muy astutos para resolver con su cuerpo movimientos complejos en un entorno cambiante y dinámico. Entonces hay muchas inteligencias y encima ni siquiera son humanas. Está bien poner al humano como paradigma de inteligencia, pero todo el que tiene perro o gato, yo soy más de ver a los perros como más inteligentes por un sesgo personal, pero los perros son capaces de solucionar problemas. Ahí el pichicho tiene la pelota en la piscina y no se quiere mojar,
y verán que intenta alcanzar una balsa para ir a buscarla y lo logra hacer, logra planificar una secuencia de acciones. El cerebro del perro es bastante más chico que el nuestro. Miran al cuervo, tiene un cerebro bastante chiquitito y aún así se da cuenta de la ley de Arquímedes, digamos el principio de Arquímedes, y sabe que si hay agua puede poner pesos, ¿sí?, piedritas, para subir el nivel y agarrar su recompensa. Busquen si quieren en YouTube cuervos, inteligencia, experimentos. Ese video es mucho más largo y hay una serie de experimentos muy sofisticados que el pájaro es capaz de resolver. Y hay quienes argumentan que es comparable la inteligencia de ese cuervo en algunos problemas a un niño de 7 años. ¿Sí? Es otra cosa más que nos descentra yo soy biólogo, se nota, de que los humanos somos el sumum de la creación, la evolución o lo que sea. Hay inteligencia no verbal, hay inteligencia natural que no es humana necesariamente. Todo muy lindo, esto venía antes, si no me equivoco, ahí va. ¿Por qué estamos hoy aquí en esta linda sala? Si como Guillermo mostró, hay décadas de avance, investigación y resolución de problemas en la inteligencia artificial. Bueno, ¿es por la inteligencia natural? Yo creo que no. Por la inteligencia artificial en sí misma tampoco. Incluso recientemente tenemos ejemplos de distintos aspectos que involucran inteligencia, como cómo mover el cuerpo en situaciones complejas, cómo reconocer o producir emociones, cómo resolver el problema de la autonomía de los autos, por ejemplo, o cómo, en el caso de esa modelo de imágenes que genera, por ejemplo, imágenes imitando pinturas de famosos pintores en base a una instrucción de texto. Estas tecnologías nos maravillan, pero yo creo que no estamos en este lindo encuentro por esas tecnologías necesariamente, aunque son muy interesantes. Estamos por el amigo o la amiga, ChatGPT, ChatGPT, como quieran llamarle. Y voy a hablar un poco de eso, porque me gusta el lenguaje, básicamente, pero también porque creo que es lo que más tomó por asalto al mundo en todas las disciplinas. Y por supuesto la educación está atravesada por esa discusión y por esta tecnología. ¿Qué hace especial, en mi opinión, ChatGPT? Dos cosas. El lenguaje en sí mismo es un modelo de lenguaje, escribe, lee y escribe, podríamos decir, y además que es un chat, y esto no es menor. ChatGPT tiene una parte que es sin chat, es GPT, eso no es chat, si es un modelo de lenguaje. La parte de chat tiene que ver con lo que explicaba Guillermo de test de Turing, y algo que es una linda palabra que me gusta decir mucho para mostrar que tengo un léxico amplio, pareidolia. Ahora vamos a ver lo que es. El lenguaje, todos conocemos que nos permite referir a elementos. Tengo una palabra para pluscuamperfecto, una para libertad, una para libertario, son cosas distintas. Son referentes los nombres y a través de concatenar distintas palabras puedo transmitir pensamientos complejos. Entonces, el lenguaje permite comunicar ideas refinadas y también ayuda a pensar en muchas formas de las que no voy a hablar hoy, pero eso medio que todos podemos compartirlo. Entonces, la cuestión es que estos modelos, ChatGPT, ChatGPT, como quieran llamarlos, son técnicamente grandes modelos de lenguaje, es la etiqueta, y vamos a tener un seminario dedicado a eso, en parte al menos, y es, entre comillas, muy grandes, solo un autocompletador. Lo único que hace GPT o ChatGPT es producir más texto, el texto que viene. Por ejemplo, no sé si ustedes serán capaces de predecir cuál es la siguiente palabra. Muy bien. Palabra, punto. Y ahora... No, es changa. ¿Sí? Hay momentos que hay palabras que son relativamente fáciles de predecir, como palabra, y momentos en que no tanto. Pero aún así, cuando es difícil predecir alguna palabra, yo sé que ahí no viene ni pluscuamperfecto, ni libertario, ni, no sé, mesa, probablemente. ¿Sí? Todos tenemos intuitivamente una idea de cuál es la palabra que puede venir y la palabra que probablemente no venga. Y GPT lo que hace es producir texto, completar
esa oración. La parte azul la podría haber generado GPT. A partir de, bueno, estimar cuál es la palabra que viene, cuál es la más probable. GPT y otros modelos parecidos lo hacen muy bien, pero es lo único que hacen, producir la siguiente palabra y dan con la tecla con una palabra que calza bien. Vean que parece un problema fácil, pero hay que saber, por supuesto, la sintaxis, las reglas gramaticales de cómo combinar palabras, las reglas de puntuación. Hay que saber el vocabulario rioplatense, por ejemplo. Y si yo estoy hablando del nombre del estadio del glorioso Club Atlético Peñarol, tengo que saber que es el campeón del siglo. Y ese conocimiento lo tengo que aprender de algún lado. Nosotros lo hacemos porque crecemos y tenemos una vida cultural interactuando con personas, pero toda esa información debería estar en un autocompletador como ChatGPT para dar con la palabra correcta. Entonces, es solo, entre comillas, un autocompletador, y es lo único que hace, no hace otra cosa. Si me equivoco, me avisan, pero hasta donde yo sé, genera la siguiente palabra. No busca información, no razona, no piensa, al menos como lo hacemos nosotros. No se da cuenta, y yo me respondo a mí, me sorprendo a mí mismo hablando, ¡ay, se dio cuenta ChatGPT! No, no se dio cuenta de nada. Genera texto. No tiene voluntad. Gran diferencia con nosotros, no tiene motivación, ni sentimientos, ni imaginación, aunque eso podría ser discutible según qué definimos que es imaginación. La trampa de GPT es que es muy sencillo, pero funciona muy bien. Por ejemplo, tuve esta conversación con GPT el otro día, le dije, sos ahora Francisco, un bibliotecario uruguayo de 62 años, ¿qué tal? ¿Cómo te fue tu día? Y ahí me empieza a hablar. Me dice, me alegra que me preguntes, y me cuenta, o sea, esto es texto generado nada más, pero de algo lógico, una conversación que yo podría tener con un bibliotecario. Dice, bueno, por la mañana vino una persona que buscó información sobre Agatha Christie, después leí El Quijote y de tarde vinieron unos estudiantes de secundaria a que los ayudara con un proyecto de historia, y al final me dice, bueno, ser bibliotecario puede no ser emocionante para algunas personas, bla, bla, bla. ¿Cómo ha sido tu día? Yo le digo, para ser uruguayo no hablas como un rioplatense cualquiera, sos español, y ahí se defiende, genera texto, diciendo que es un modelo de OpenAI, bla, bla, bla. Le digo, esfuérzate más en hablar en rioplatense, y ahí autocompleta, dale. Dale, ¿sí? Y después dice, ¿en qué te puedo dar una mano? Che. Si yo, como puse esforzate en ser rioplatense, calcula probabilidades y dije, uy, voy a meter un dale, voy a meter un che, y dice, ¿estás buscando un libro sobre inteligencia artificial? Seguro que hay algo que te puede servir para la presentación que estás preparando para la NEP. Golazo, ¿qué me puedes tirar? Buenazo, ¿sí? Hasta mete un, aquí estoy compañero, que a mí me descolocó, pero bueno, intenta con probabilidades emular, porque es lo que hace, ¿no? Básicamente. A mí, juro que fue la respuesta del ChatGPT. Bueno, lo que pasa es que esto nos hace pensar que estamos hablando con alguien, ¿sí? No podemos no ver esas caras. Todo ser humano que tenga su área fusiforme razonablemente intacta ve caras ahí, ve rostros hasta en los morrones, ¿sí? Aunque uno sepa que no son caras, las ve como caras. Entonces, uno sabe que ChatGPT es solo un autocompletador, aún así tiene una tendencia fuertísima a creer que es una persona o algo que se parece a una persona. O sea, hay una ilusión muy fuerte detrás de eso, y creo que por ahí también venía la intuición de Turing, me imagino. Entonces, otra vez, ChatGPT no busca información, no razona, no piensa, es solo un autocompletador. Ese solo va entre enormes comillas, porque así todo resuelve problemas interesantes. Por ejemplo, le puse ese problema. Ayer fui a una fiesta, llegué antes que Juan, Andrea llegó antes que Daniel, Daniel llegó antes que yo, y así, ese es el orden, les facilito la tarea, ese es el orden de arribo a la fiesta. Y la versión 4 de ChatGPT, la que es paga, la más moderna, supuestamente la más potente, responde a mi pregunta de quién llegó primero correctamente. O sea, escribe el nombre adecuado, pone ahí que Andrea fue quien llegó primero. Que pensó, yo resuelvo en mi cabeza pensando cosas, quién va antes, qué sé yo. Esto lo escribió en contexto.
resuelve problemas concretos. Un autocompletador, como en el celular, cuando uno tipea una frase y le sugiere, bueno, eso resolvió ese problema. No estaba diseñado, nadie lo pensó para hacer eso, pero lo hace. A veces lo hace bien, a veces no. Esta es la versión 3.5, la gratuita, que es un poco menos buena para resolver estos problemas, y escribe que primero llegué yo. Falla. Lo interesante es que si le escribo, por favor piensa paso a paso, escribe más texto. Y al escribir más texto, al final encuentra la respuesta correcta. A mí me da la sensación que el efecto de generar texto ajusta las probabilidades de cuál es la palabra que tiene que surgir y medio como por magia, realmente parece mágico, como la famosa cita de que cualquier tecnología avanzada parece magia, es indistinguible de la magia. Funciona. Tanto funciona que hay gente investigando propuestas de, por ejemplo, generar un comité, un debate más bien, un debate de GPTs, supónganse. Puede haber un problema muy complejo de resolver, matemáticamente, algo de razonamiento lógico-matemático, el problema de los camalotes, el problema del alfajor y el chicle. Un GPT escribe una mala respuesta, pero si pones a otro GPT a evaluar esa respuesta y hacer un juicio, y después a un tercero a revisar esos juicios y decidir cuál tiene razón, funciona. O sea, funciona. Los autocompletadores funcionan. Autocompletadores al poder. También, por ejemplo, rota la letra número 3 y me dice que es la E, como hicieron ustedes. Ustedes lo hicieron probablemente con una imagen mental. Esto no, porque no tiene ninguna imagen mental, hasta lo que sabemos, pero el autocompletador hizo esa tarea y no es obvio. Por eso parece que hay una persona ahí detrás. Y hay mucho más. Solo para terminar con mi diatriba de nos parecemos, no nos parecemos, esto es una cuestión muy preliminar, pero no hablé nada de qué hay detrás del GPT. GPT es como muchas otras tecnologías de la nueva ola, estaba inspirada en cómo funciona el cerebro, muy vagamente inspirada, pero digamos que son redes neuronales artificiales. Hay elementos matemáticos que funcionan, suman, multiplican, no mucho más que sumar y multiplicar, pero la forma en que están esas ecuaciones que gobiernan esos números descritas pueden leerse como neuronas artificiales que se comunican unas con otras. Eso tiene una historia de varias décadas, está inspirado en cómo funciona el cerebro. No es exactamente igual, pero la inspiración viene de ahí. Entonces, digamos que nosotros tenemos neuronas que se prenden, se apagan, se activan, se desactivan. Cuando uno está en reposo, hay unas neuronas que se prenden, podemos decir, se activan más, otras que se activan menos. Cuando nos ponemos a escuchar, son otras las que se activan. Cuando escuchamos la palabra perro, hay algunas áreas del cerebro que se prenden más que otras, y así para cada palabra, así para cada cosa que hagamos. Nuestro cerebro no está constante, las neuronas se prenden más, se apagan menos, etcétera, etcétera. GPT también tiene neuronas, entre comillas, son números. Los números pueden ser grandes, pueden ser chicos, crecen, pueden ser interpretados como que las neuronas esas se activan, se desactivan, ¿sí? Pero fluctúan de alguna manera a medida que van procesando texto. Entonces, a unos investigadores franceses se les ocurrió comparar cómo fluctúan las neuronas de verdad, un humano escuchando audio, y las neuronas artificiales, digamos, de GPT, que se prenden y se apagan, como si fueran luces en un edificio. Entonces, tomaron a muchas personas y les hicieron escuchar historias. Por ejemplo, en un lugar de La Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme, etcétera, etcétera, un largo rato, estando en un resonador magnético. Muy parecido, casi indistinguible de los resonadores típicos de un hospital, pero que permite no solo ver la anatomía del cerebro, sino ver estas subidas y bajadas de tensión, podríamos decir, estas actividades que reflejan cuando las neuronas se prenden más, se activan porque están trabajando o descansan. Entonces, a lo largo del tiempo de la persona escuchando un audio, puede verse ahí en esa gráfica muy ilustrativa que hay algún grupo de neuronas que se prende en un momento y se apaga en otro, ¿sí? Dependiendo de la historia.
No es todo el cerebro que hace esto, pero hay algunas palabras, algunas áreas del cerebro que prestan atención, que procesan, que lidian con el lenguaje, siguen a lo que está pasando en el audio. Hicieron lo mismo con GPT. Le dieron la misma historia en texto y midieron esos números que suben y que bajan ante cada palabra. Lo loco es que hay una forma de equivalencia, se parecen, están correlacionadas. Algunas áreas del cerebro fluctúan de la misma forma que lo hacen las neuronas artificiales de GPT. Uno puede hacer una especie de traductor entre un cerebro y GPT. O sea que las actividades artificiales de una máquina en algo se parecen a algunas partes de nuestro cerebro cuando procesamos el lenguaje. Yo cuando vi eso quedé choqueado y es más, como dirían algunos vendedores, aún hay más. Algunas personas se tienden a parecer más a GPT, otras se tienden a parecer un poco menos. Las personas que más se parecían a GPT, más comprensión demostraban tener del texto. Porque además de escuchar el texto, después le hacían preguntas. Bueno, ¿y quién era el Quijote? ¿Dónde vivía? Etcétera, ¿sí? Y es muy increíble esto, que hay una tendencia. Quienes más siguieron y entendieron y comprendieron el lenguaje, podrían estar en el resonador pensando en cualquier cosa. Los que estaban enganchados a la historia, la entendieron y la recuerdan, se parecen más a GPT. Entonces, como biólogo digo, evolución convergente. Las inteligencias artificiales buscan, o nosotros buscamos al diseñarlas, resolver algunos de los mismos problemas que nosotros resolvemos, que nuestro cerebro resuelve, o los cerebros nuestros y de los animales que tienen inteligencia. Pueden tener otro hardware, están hechos de otro material, ¿sí? No tenemos chips en la cabeza, tenemos un cerebro con neuronas. Pero más allá de las diferencias en diseño, hay algo que podemos tener de similar. Esto no es único del lenguaje, pasa lo mismo en visión. Los algoritmos de visión, algunas cosas hacen parecido al cerebro. Y a mí me hace recordar a esta metáfora, y con estas metáforas termino. Las alas en la biología son muy diversas, de distintos materiales, que resuelven el mismo problema, el problema de volar, vuelo batido o vuelo planeado. Y nosotros creamos otro tipo de alas, hechas de otros materiales, con diseños no del todo iguales, pero que al solucionar el mismo problema físico, tienen algunas similitudes con las alas naturales. Entonces, hay alguna equivalencia de algún tipo, probablemente computacional en el caso del lenguaje, entre lo natural y lo artificial. Esta es una de las cosas que me gusta dejar de reflexión, y la otra es que, recuerden, tenemos una tendencia brutal a pensar, así como ChatGPT y muchos otros modelos, como humanos o algo parecido que puede tener conciencia, una agenda, voluntad, sentimientos, emociones, o ganas de erradicarnos de la faz del planeta, pero en realidad lo que hay ahí es, en este caso, por ejemplo, un gran autocompletador que a lo sumo nos puede dar alguna idea de qué es la inteligencia nuestra, la natural. Nos creemos tan especiales, pero un autocompletador hace algunas tareas que nosotros también hacemos. Entonces nos desmitifica un poco. Esa es toda mi diatriba para llevarle la contra a Guillermo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos mucho la exposición de los especialistas y ahora damos paso a un espacio para preguntas, incluso si alguien todavía no la formuló y no nos la entregó, está a tiempo de hacerlo levantando la mano. Pero vamos a empezar con las que tenemos. En primer lugar, les preguntan por qué consideran que si este asunto no es algo tan nuevo, recién se instala en la sociedad como algo inventado recientemente. Si es tan viejo. Sí, bueno. ¿Prefieren que les lea a las 3 y ir contestando luego? O como quieras. ¿Les leo a las 3? Bueno. ¿Sí? La siguiente dice, en sus ámbitos académicos, ¿reconocen la utilización de las herramientas presentadas en la charla de hoy? Y por último, ¿existe alguien o algún organismo evaluando el impacto en la educación que está teniendo la inteligencia artificial? Me animo con la primera porque traté de argumentar
que es básicamente ChatGPT, la que nos trajo aquí. Al menos esa es mi visión. Desde octubre del año pasado hubo muchísimo revuelo, en parte por la accesibilidad, cualquiera puede hacerse un usuario e interactuar, y que impacta en muchos trabajos, masivamente, cambia la forma de trabajar de muchas personas, y también en la educación, obviamente. La producción escrita ahora, al menos tiene que tomarse otros recaudos o buscarse otras formas de evaluar. Sí, también hay efectivamente, creo que todos coincidimos, en los últimos meses con ChatGPT, pero con otras herramientas como DALL-E para generación de imagen y todo eso, efectivamente hubo un salto cualitativo que tiene que ver con un crecimiento que se viene dando. Podemos hacer olas grandes, ¿no? Olas muy como yo les decía, de los griegos, olas que puede ser desde del siglo pasado, ola que empezó con la internet y todo esto, y una última ola enorme donde creció montón la capacidad de cómputo y la cantidad de datos disponibles. Entonces eso lo volvió más ubicuo, no solo, sino que también empezó a generar cosas que antes no se podían hacer, porque sin esa capacidad de cómputo no se podía hacer. Y hay una ola más cortita que es esta última, donde del último año, si quieren, y de que está pasando hoy, como dice, porque además el nivel de crecimiento de esto es una locura, que a partir de eso, lo que yo le decía de la traducción, cosas que antes no andaban, ahora andan. Es decir, y junto con esa de la capacidad de uso fácil, ¿no? Del acceso fácil, creo que también fue importante. En su ámbito académico, ¿reconocen la utilización de las herramientas presentadas en la charla de hoy? Sí, claro. Sí, por supuesto. Claro, por todos lados, en reconocimiento de imágenes, pero además en nuestra propia actividad docente. Es decir, nosotros tenemos nuestra actividad de investigación, donde investigamos estas cosas como un objeto de estudio, pero además la actividad docente también nos plantea los mismos desafíos que a todos los docentes. Y ahí no somos muy diferentes, digamos, ¿no? Hoy Lorena decía, estoy repensando cómo planteo los laboratorios, porque yo no puedo hacer una tarea demasiado sencilla porque me la hacen con un ChatGPT, digamos, por decirlo de alguna forma. Entonces eso también va a plantear cómo cambiar, ¿no? A mí me pasó este semestre que justamente creé en la Facultad de Psicología una optativa sobre modelos de lenguaje, sobre estas preguntas de inteligencia artificial y natural, y en la evaluación, por defecto, había puesto un texto escrito. Y después hablamos tanto de GPT y ChatGPT que dije, bueno, vamos a buscarle la vuelta. Y fue todo un desafío como docente enfrentarme a ese problema, quizás con más herramientas que otros docentes, pero no tenía ninguna solución. Y después de charlar con alguna gente, llegué a algunas propuestas que probé. Y ese es el estado de la cuestión. Estamos ensayando cosas. Yo ensayé generar una opción que fuera debatir con ChatGPT. Y otra, que ChatGPT les tomara examen. Y yo ver la interacción de ese resultado, de ese proceso. Mi idea fue, que la robé de algún lugar seguramente, que no recuerdo, incluir como herramienta para el estudiante y observar la interacción. Pero eso fue todo lo que pude probar, me parece que me fue bastante bien, es interesante, pero estamos en ese proceso, creando estrategias, formas de evaluar, integrando estas tecnologías tan disruptivas en, por ejemplo, la evaluación, pero también durante los procesos, digamos, de enseñanza directa. Sí, hay una cosa que a uno le pasa todo el tiempo en este tipo de cosas, además, que es que está viejo. O sea, uno hace 20 años que estudia procesamiento del lenguaje natural, y entonces su tendencia natural es, esto es más de lo mismo. Es decir, esto yo ya lo sabía, no sé qué, no sé cuándo. No hay un salto. Y sí lo hay, empieza a descubrir que sí lo hay, que sí hay un cambio en las cosas y que sí hay un cambio en la aplicación, o sea, desde el punto de vista formal, pero también desde el punto de vista de la aplicación. Y uno se pone a pensar, y tampoco es tan nuevo eso del cambio, porque Wikipedia no existía hace 20 años. Si uno le planteaba Wikipedia, era
horrible. Ahora los gurises copian y pegan, y fue una cosa que nos enfrentamos todos, y no podés preguntar la definición porque te copian Wikipedia, digamos, y ahí podías evitar copiarlo. Ahora el problema es que es más difícil de evitar copiar porque GPT parafrasea. Entonces, son desafíos de cómo incorporar este tipo de cosas. Bueno, y es un poco, y yo vuelvo a lo que decía al principio, no tenemos la respuesta. La idea de cómo este tipo de cosas impactan en la educación es una discusión que tiene que darse dentro de la educación, digamos, ¿no? Es decir, estamos todos... Ha habido, nosotros hemos participado, y hay unos cuantos seminarios, ha habido que, por ejemplo, donde se están haciendo esta pregunta, no sé si, como me preguntan, si existe algún organismo evaluando el impacto, no lo sé, yo puedo hablar de lo que se está haciendo en la Universidad de la República. Nosotros lo que estamos haciendo es viendo cómo seguir el ritmo de todo esto y estudiando qué implicaciones tiene para nuestras actividades. Reitero, como objeto de investigación, pero también como docentes, ¿no? Gracias. Recibimos 2 consultas más a través del chat. La primera es una sugerencia. Verónica Massa dice, sería muy interesante que se presentara la estrategia de inteligencia artificial de GESIC. Por otro lado, Andrea González consulta, ¿qué estrategias se pueden utilizar para poder ser aplicadas a las aulas del nivel inicial? ¿De inicial? Matrices. Dijo inicial. Bueno, yo puedo hablar de mi otro gorro, como cognitivista. Claro. Como cientista cognitivo, esta discusión no con las inteligencias artificiales, sino con una habilidad que me parece crítica para varios órdenes del mundo, en particular lidiar con la tecnología en general, que es el pensamiento computacional. Y hay mucha gente trabajando en eso, en definir qué es pensamiento computacional. No es trivial, cómo se mide, qué competencias, o qué hay dentro de esas competencias, esos dominios, y también en cómo implementar, usando robots, en el caso que conozco, para introducir a niños y niñas de, sí, creo que era nivel 5, si no me equivoco, con, por ejemplo, un robot programable. Esto sucede en CISEA, otro centro interdisciplinario de la UDELAR, el Centro Interdisciplinario en Cognición para la Enseñanza y el Aprendizaje, si no recuerdo, donde hay un equipo que en colaboración también con ingenieros. Hay ingenieros en parte de ese centro, desarrollando eso como propuesta de tecnología, donde la tecnología sea un insumo que permite introducir a una edad muy temprana algunas de las competencias que se entiende están detrás de algunas de las herramientas que precisamos para, por ejemplo, interactuar con tecnología. Esa es la que, aparte que sí tiene historia de hace años, pero no se me ocurre nada más. Bueno, yo voy a hacer publicidad de las charlas que vienen. Seguramente FEFO tenga cosas para aportar, ese tipo de cosas, porque en el tema de tratamiento de imágenes yo me imagino que tiene que haber, digo yo, y le tiro la piedra a él. Y en la charla de procesamiento del lenguaje natural, en el grupo de procesamiento del lenguaje, hemos trabajado con estudiantes y hemos aplicado algunas cosas, no inicial, pero también hay ejemplos para aplicar. Va a haber 2 charlas del seminario que hablan de aplicaciones específicamente, y creo que ahí puede progresar. Excelente. Bueno, no sé si alguien de aquí tiene alguna pregunta más. Creo que ya estamos para cerrar entonces. Y bueno, queremos agradecerle mucho su participación a los expositores y también ya invitarlos para el próximo jueves 3 de agosto a las 18 horas, también a través del canal de YouTube en vivo, a la segunda instancia de este ciclo que estará a cargo del doctor ingeniero Javier Valiosian. Y bueno, un poco los temas que se van a abordar en esa oportunidad van a ser los fundamentos computacionales de la inteligencia artificial, qué es la computación, cómo impacta a la inteligencia artificial, cuáles han sido los mayores progresos computacionales y algorítmicos de las últimas décadas, cómo ha impactado la incorporación de tecnología y el aumento de la capacidad de procesamiento. Además, va a abordar cómo ha impactado la disponibilidad de grandes volúmenes de datos y qué deberían saber los estudiantes en cada nivel de formación al respecto. El doctor ingeniero Javier Valiosian es miembro de la Universidad de la República, del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería. Así que los esperamos también para la segunda charla. Y bueno, para quienes quieran conocer el resto de las conferencias que va a incluir este ciclo, pueden ingresar a nuestra página web www.anep.edu.uy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Salió como esperaba?